nuestra política judicializada y de nuestra justicia politizada y de cómo los actores políticos y los entes se pelean esgrimiendo la Constitución con interpretaciones, por supuesto, sesgadas, porque la confrontación de poderes y de personajes lleva a esos sesgos al interpretar la Constitución. Pero qué mejor que interpretar la Constitución con su máximo intérprete según nuestro ordenamiento jurídico, según la propia Constitución, que es el Tribunal Constitucional, el TC. Y estamos con su cabeza. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Francisco Morales Saravia. Muchas gracias por la invitación. Quiero empezar con la última sentencia de ustedes, emblemática, porque ustedes constantemente están emitiendo sentencias, pero este es importante porque declara infundada una demanda a favor de la reelección parlamentaria. Quiero hacer de abogado del diablo, en este caso de los otorongos. ¿No se les está limitando su derecho a la participación política al recortarles y decirles ustedes no pueden ser reelegidos? Bueno, esta sentencia que hemos dictado hace poco y ha sido por unanimidad, hemos señalado que la prohibición de reelección no afecta, ¿no?, los derechos constitucionales de elegir y ser elegido, ¿no?, de elegir y ser elegido. Es una limitación, ciertamente, pero eso no afecta el núcleo de la participación política. Esto es más una cuestión de política legislativa o de política de diseño del modelo, ¿no? Hay países donde hay reelección indefinida, hay países donde no hay reelección. El Perú desde hace ya varios años ha ido a un modelo donde se prohíbe la reelección de todos, del presidente. La reelección inmediata, porque sí hay inmediata, ¿no? Inmediata, efectivamente, del presidente, de los gobernadores, de los alcaldes y de los congresistas. Ahora bien, pueden haber opiniones, podemos convenir en que no es lo mejor, que podría haber una reelección inmediata, quizás, pero eso ya no afecta el núcleo central de lo que es el modelo constitucional. Claro, o sea, el TC no está diciendo, nos parece bien que no haya reelección, está diciendo, es legal. Por lo tanto, la demanda es infundada. Y otro aspecto, esto fue una reforma de la Constitución. Entonces, es muy difícil, no digo que sea imposible, que el tribunal declare inconstitucional una reforma constitucional. Porque que nosotros... validad en referéndum. Sí, pero ese también es un elemento que quizás desde la ciencia política es bastante importante porque el pueblo participó. Pero a nosotros lo que nos compete es la cuestión jurídica. Entonces el tribunal interpreta la Constitución. Cuando se modifica la Constitución, esa reforma es Constitución. Por tanto, ¿cómo el tribunal podría entrar a declarar inconstitucionales la reforma de la Constitución? Ahora sí, digamos, entre nos, la demanda estaba bien, mal planteada, ¿no? Porque decía, no, que el pueblo votó coaccionado, pero no se puede alegar, con esas alegaciones, pues nos echamos abajo todas las reformas, ¿no? Bueno, tenía una parte que efectivamente decía esto, que hubo, incluso hablaban de extorsión, ¿no? Son los argumentos que siempre nosotros escuchamos respetuosamente, las ideas de todos y los postulados. El punto central es cuando ya nosotros nos sentamos a deliberar y tratamos de hacer una interpretación acorde a la Constitución. Claro, finalmente el pueblo votó, pues, y siempre el que pierde puede alegar, no, el pueblo votó coaccionado, los congresistas también, extorsionados. Bueno, pero es que los congresistas, es poco serio, cuando en este procedimiento, como usted recordará, fue la primera vez que se aprobaron reformas constitucionales por vía referéndum. Entonces, en el Congreso disuelto, que fue el que aprobó esta reforma constitucional, hubo una mayoría de 66 votos, más de 66 votos aprobaron la reforma. O sea, ellos mismos dijeron, está bien, no nos vamos a reelegir más. Claro, sí, por eso la respuesta de ustedes no podía ser otra. Pero además también es interesante para ustedes haber resuelto así, porque es algo que esta sentencia no es empática pues con el interés de los congresistas de reelegirse. Entonces ustedes pueden, mediante esta sentencia, decir, no digan pues que nosotros somos empleados del Congreso, como es una narrativa de vuestros enemigos, ¿no? Lo cual es lamentable. Yo no quisiera usar esa palabra de enemigos porque somos el Tribunal Constitucional.
Y creo que en el corto tiempo que estamos, 1 año y 6 meses casi ya, hemos ido resolviendo casos emblemáticos, casos donde, por ejemplo, el caso Morán, el caso de la disolución del Congreso, ¿no? Diversos casos que tratamos de ser equilibrados, pues, ¿no? No nos vamos ni a un lado ni al otro lado, ¿no? Sí, hasta se han echado abajo una sentencia favoreciendo a Pedro Castillo, ¿no? También el tema de la traición a la patria, ¿no? Cuando se estaba cometiendo un exceso. Ahora, hay un tema que está muy politizado, hay mucha tensión alrededor, que es el de la Junta Nacional de Justicia. Y justamente el proceso que el Congreso está siguiendo contra ellos, que podía terminar en la remoción de todo el tribunal, ha sido frenado por una medida cautelar. Y ahora el procurador del Congreso, el doctor Manuel Peña, ha introducido un recurso, usted me dirá cuál es la palabra exacta, un recurso, ¿no? Sí, ha hecho un pedido, una solicitud, un recurso de ejecución de sentencia. Pidiendo al TC que anule esa medida cautelar porque esa medida cautelar estaría desacatando una sentencia de ustedes del 23 de febrero. Sí, más o menos ese es exactamente. ¿Qué me puede decir de ese proceso? Bueno, le puedo decir de una forma bastante genérica aquí. Efectivamente hay una medida cautelar otorgada por la tercera sala constitucional de la Corte Superior de Lima en favor de la Junta Nacional de Justicia. Entiendo que apelarán, o sea, sí, todavía ya está apelado. Ya está apelado, entonces sí. Ahora la Sala Constitucional Permanente de la Corte Suprema tiene que evaluar eso. Claro, no el TC, porque algunos decían el TC, no, todavía. Aquí en este proceso, que es la medida cautelar fuerte, la que le ha ordenado la suspensión, esto va a ser apelado, entonces hay que esperar a ver qué dice la Sala Constitucional y Social, ¿no? O sea, puede revocarla o confirmarla. Entonces, a nosotros se nos ha hecho un pedido en un proceso ya resuelto, ¿no? Para que en esta sentencia nosotros anulemos esto de aquí. Bueno, vamos a evaluar, vamos a ver, pero por lo pronto yo creo que debemos invocar a la tranquilidad. Claro, usted no me quiere decir cómo lo van a resolver porque estaría adelantando opinión, pero sí le puedo preguntar lo siguiente, porque usted puede opinar sobre una sentencia ya pasada, ¿no es cierto? La sentencia del 23 de febrero que declaró válidos los procesos parlamentarios de elección del defensor del pueblo, una ley llamada SUNEDU y algún otro... claro, ese fue un conflicto de competencia amplio. Claro. Vinieron 3 pretensiones, 3 pedidos fuertes. Y ha quedado la percepción en el Congreso de que ustedes pues blindaron los procesos parlamentarios y que son absolutos y que no hay posibilidad de frenarlos con medidas cautelares. El ponente de ese caso, el doctor Gutiérrez, se encargó de dejar claramente establecido que siempre y cuando no se violen los derechos fundamentales... Eso es importante, ¿no? Lo que está diciendo. Claro, nosotros dijimos sí, efectivamente. La preocupación en ese momento, en este caso, era la elección del defensor del pueblo, ¿no? A través de medidas cautelares de jueces de primera instancia se suspendían procedimientos parlamentarios importantes. Incluso se llegó a objetar el procedimiento legislativo. Pero justamente se dijo, cuando se trate de casos donde estén involucrados los derechos fundamentales, la vía del amparo es posible. Claro, y en ese caso no habían pues derechos fundamentales porque el sindicato de trabajadores de la Defensoría, que fue el que interpuso la demanda, no estaba en juego sus derechos fundamentales. No, pues no había... Más bien quien debía presentar el amparo, hubiera podido presentar un amparo, era un candidato que no lo dejaban postular o que le impedían la votación, ¿no? Claro, en cambio en estos casos está pues la integridad laboral, ¿no? La carrera, que son derechos fundamentales de los tribunos. Como usted ha dicho, y lo que es un tema recurrente siempre es la politización de la justicia o la judicialización de la política, ¿no? Esto es porque en parte es malo, pero también es interesante porque vemos que la dinámica política, que es una lucha de confrontación y de poder, a veces requiere un árbitro, requiere un control, un límite. Entonces, por eso es que los órganos políticos o los órganos de gobierno o los órganos constitucionales a veces terminan y derivan en la cuestión judicial, ¿no? Por ejemplo, ha habido casos donde se ha expulsado a un militante de un partido. ¿A dónde acude? Al Poder Judicial.
Entonces, en este caso, lo que nosotros podríamos decir desde el Tribunal Constitucional es, cuando hay estas tensiones hay que calmarse. Claro, Hay claro, que ustedes de alguna tranquilizar. forma pues están siendo el Senado, pues esa segunda cámara que nos falta, ¿no? Ese es un planteamiento interesante, ¿no? Que yo no comparto mucho cuando dicen el Senado, porque nosotros no tenemos Sí, iniciativa de... es una figura forzada. Sí, sí, por yo sé, supuesto, es una claro. figura forzada. Pero siempre trato de decir, cuidado, no somos un Senado. Porque si fuéramos un Senado, entraríamos en el juego político. por supuesto. Y no queremos eso Por nosotros. supuesto, y ustedes podrían echarse abajo ahí, sí, legítimamente, porque esa sería su función, algunas cosas aprobadas en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero lo que sí a ustedes me imagino que les preocupa es cuando ven pues algunos congresistas que dicen, no, el TC dice que nosotros podemos hacer lo que queramos, ¿no? Y pueden sentir que esa sentencia del 23 de febrero es una suerte de patente de corso que los blinda en todos los procesos parlamentarios. En un Estado constitucional, en una democracia regida por el imperio de la ley y la Constitución, nadie puede hacer lo que le da la gana, porque todos estamos sujetos al mandato de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos y de la jurisprudencia. O sea, todos tenemos límites, incluso el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, en este caso que se ha resuelto, nosotros también tenemos un límite. Usted imagínese que nosotros llegásemos a revisar todas las reformas constitucionales que el Congreso hiciera. Hay 30 reformas constitucionales que se han hecho a lo largo de todos estos años. ¿Qué pasaría si el tribunal dice, no, esta reforma no va, esta sí, esta no, esta ¿Y no? ustedes son pasibles de acusación constitucional? También. También, claro. De hecho, ya tuvimos una, nuestra primera, pero ha sido, creo que, archivada. Pero no hay ningún colegiado del Tribunal Constitucional que no se ha salvado de una denuncia constitucional. En honor a la verdad, generalmente son de litigantes, con sus abogados que van hasta el final, ¿no? Hasta las últimas consecuencias, ¿no? Entonces, cosas que no prosperan, ¿no? Sí, pues. Y en el caso de la doctora Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, que a través de su abogado ha planteado una demanda competencial para que no le investigue la Junta Nacional de Justicia, ¿eso cuándo se resolverá? Ese tema, hace 2 semanas, creo que ha sido, a 10 días, fue la audiencia pública en Arequipa, ¿no? Tenemos un plazo establecido por la ley para poder resolverlo. Estamos evaluando, pero este caso también tiene una cierta vinculación porque está la Junta, ¿no? Entonces ahorita todos los reflectores están en la Junta, ¿no? Y yo realmente lamento esta situación a la que hemos llegado, ¿no? Porque la Junta ya le falta 1 año. Y la Junta fue la que nombró a la fiscal de la Nación, ¿no? Entonces se ha generado todo Todos contra todos. Sí, sí. Entonces ustedes quieren ponerse por encima de eso. Sí, nosotros hemos sido muy prudentes, hemos guardado un silencio que lo mantendremos y trataremos de resolver, ¿no? Pero creo que cuando hay este tipo de tensiones, lo mejor es que las partes... Mire, le voy a decir algo que suele ocurrir en los juicios, ¿no? En los juicios civiles, cuando las personas están que discuten, hay unas etapas de conciliación en los juicios civiles. Bueno, aquí estamos frente a unos procesos constitucionales, claro, donde están en juego derechos y competencias. Entonces alguien me podría decir, no, pero ¿qué cosa van a conciliar? Sí, pues, no, pero a mí no me corresponde, porque nosotros resolveremos. Pero los actores pueden... Usted está haciendo una exhortación a la calma. Sí. Pero la exhortación puede ser falta grave para el Congreso, ¿eh? No. No, eso está en el terreno de la... Como le ha pasado a la Junta Nacional de Justicia por exhortar en el caso de la ex fiscal. No, pero yo no estoy buscando a nadie. Yo solamente estoy reflexionando aquí en este diván oscuro, ¿no? Agradecemos la reflexión. Hay otro caso que también es muy interesante, que es la demanda de inconstitucionalidad de la ley que permite a la presidenta viajar y ejercer su cargo de forma remota. Una ley que muchos dicen que es inconstitucional. No le pido que usted me diga si es o no constitucional porque estaría adelantando opinión. Pero ese tema, ¿lo van a resolver pronto? Ese tema, precisamente ya en unos días vamos a evaluar la demanda para ver su admisibilidad, ¿no? Ya eso está ya pauteado. Y le hago una pregunta teórica, o sea, no le pido que me diga si eso no es inconstitucional, sino en el caso de que se decidiera
por mayoría o de forma unánime que esa ley es inconstitucional, eso no significa que los viajes que ha hecho la presidenta sean inconstitucionales y sean pasibles ella de ser sancionada por eso. En el derecho constitucional estándar existe una presunción de constitucionalidad. Mientras el Tribunal Constitucional no declare que la ley es inconstitucional, todos los actos que se hicieron al amparo de esa ley mantienen su constitucionalidad. En el Perú, la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley o de una norma con rango de ley es de aquí para adelante. Y luego también me imagino que tendrán varios casos que tienen que ver pues con esos temas muy, muy polémicos de los derechos sexuales, reproductivos, de la igualdad de género, de los derechos de las minorías sexuales. ¿Hay alguno que se venga y que vaya a ser vaya a dar que hablar? Bueno, no hay muchos, pero tenemos un par de casos de maternidad subrogada. Ay, qué interesante. Eso que no llegaron a tratar como fondo en el caso de Morán. Exactamente. Y ese fue el enfoque. Yo fui el ponente de ese caso. Es la primera vez que comento al aire mi ponencia. Y precisamente fue lo que nos preocupó en este caso fue la situación de los niños. Entonces el enfoque, el análisis, la argumentación que construimos, que era relevante para el caso, era resolver el problema de los niños. Son dos niños que están en edad escolar, van a entrar al colegio. Y tienen al padre que reside aquí, que trabaja aquí. Entonces, esta situación no podía seguir. Entonces, enfocamos el caso fundamentalmente por los derechos del niño y por el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en relación a una norma del Código Civil. Nosotros no hemos criticado, no hemos invalidado las decisiones del RENIEC, porque el RENIEC tenía un mandato legal para hacerlo. Más bien nosotros lo que hemos tratado de hacer es suplir esto y darle un marco jurídico para que el RENIEC pueda actuar. Claro. En este caso concreto. Y el tema de la maternidad subrogada lo dejaron para luego que ya tienen sentencias. Tenemos otros casos las esperaremos con mucho interés. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Morales. Gracias, y terminamos con nuestra secuencia de las cartas sobre la mesa. Está en la baraja. ¿Puede, por favor, escoger una carta? A ver cómo se hace. Así. A ver, aquí está. ¿Y puede leer lo que dice? Tómate el tiempo para disfrutar el presente. Pues qué bien, ¿no? Eso es. Ustedes que trabajan con plazos. Claro, lo importante es el momento, ¿no? A veces el pasado ayuda y el futuro nos angustia, pero lo importante es hacer las cosas bien en el presente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Morales. Y volvemos dentro de una pausa con Nunca es tarde.